Ahí está. Bien, estoy compartiendo la pizarra con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito mejor de dónde salen las ecuaciones del efecto Doppler. Ya tienen una nueva guía de trabajos prácticos que yo se las envié a Oscar y a Martín, pero creo que no la he subido. Así que ahora la voy a subir. Es una guía breve, que es la guía 6, el trabajo práctico 6, que era el que faltaba, ¿no? Porque si no saltaba directamente del 5 al 7. Es sobre ondas mecánicas, pero sobre ondas mecánicas sonoras. Sonido se llama ese trabajo práctico. Bueno, entonces la clase de hoy, como les decía, va a ser una clase así un poco de revisión y de entrar un poquito más en detalle en algunas cosas que vimos un poquito rápido. La ecuación del efecto Doppler. Vamos a escribir con otra cosa. Así, Doppler. Ahora me entró la duda. Creo que Doppler es con 2P, ¿verdad? Bueno, si no me disculpan si lo escribí mal, pero es un apellido. Sí, No, creo que profe, está bien. está Con bien. P. Gracias. El efecto Doppler. ¿De dónde viene el efecto Doppler? Hay muchas situaciones que pueden ocurrir, entonces puede llegar a ser un poquito confuso desde ese punto de vista, pero con una pequeña clave que vamos a dar, van a ver que en realidad es mucho más simple de lo que parece. Yo tengo un emisor, vamos a poner una línea de tierra acá, de suelo, y acá tenemos un receptor. El receptor lo vamos a denominar con la letra R, o para seguir lo que dice el libro, sería el receptor, déjenme buscarlo. Bueno, vamos a usar nuestra propia nomenclatura. El receptor sería R, R de receptor. Y después tenemos un emisor, que está por aquí. Emisor viene de que emite ondas, en este caso ondas acústicas. Imagínense que está llevando un megáfono o uno de esos viejos radiograbadores que emitían un sonido. Puede ser un coche también el emisor, no tiene por qué ser una persona. Una fuente sonora. Entonces, acá hay varias situaciones que pueden darse y eso es lo que puede confundir un poquito y dar como resultado un error. Y es que el emisor puede estar quieto y el receptor quieto, primera situación. El emisor se puede estar moviendo, pero se puede estar moviendo alejándose o acercándose. Ahí tenemos ya segunda y tercera situación. O podría estar el receptor, el emisor quieto y el receptor acercándose o alejándose, 4 y 5. O podría estar el emisor acercándose al receptor, 6 como opción. O emisor y receptor alejándose, 7. Entonces, bueno, son muchas posibilidades, ¿no? Que en definitiva lo que señalan siempre es lo mismo. Y es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿El emisor se acerca al receptor o no? Después lo del movimiento relativo es aparte. Pero lo importante en definitiva es eso. Si el emisor se está acercando al receptor, nosotros sabemos por la experiencia cotidiana de estar sentados y ver que viene un coche, de que el sonido es agudo, frecuencia alta, acostúmbrense a la definición precisa con el lenguaje, frecuencia alta, y cuando el coche se va, la frecuencia baja. El típico sonido que ya habíamos visto en video de YouTube, en el caso de un coche de Fórmula 1, pero bueno, es algo que nos pasa de un modo tan cotidiano que no reparamos en ello. Bueno, entonces la ecuación viene de acá.
Supongan que el emisor está emitiendo ondas que son de este tipo, ¿no? Emite una onda. La onda viaja, el frente de onda. De ese frente de onda vamos a visualizar siempre el máximo. Es una convención que vamos a hacer. Por supuesto, son ondas que se propagan en forma esférica, ¿no? Son ondas de sonido, son variaciones de presión que llegan al oído del receptor. Y en un determinado momento la onda hace así. Esta curva que estoy dibujando señala la zona de presiones máximas de una onda de sonora que se está propagando hacia la derecha con una velocidad, y esto es importante para el efecto Doppler, que no depende del emisor, sino que depende del medio. La propagación de las ondas por un medio dado no depende de la velocidad del emisor, sino que depende del medio. Depende, por ejemplo, de la densidad del medio, las características de presión que tenga el medio. Si es una cuerda, dependerá de la tensión de la cuerda, etc. Pero, una vez que una onda se emitió, queda completamente liberada de las condiciones que tenía el emisor. Entonces, no es que una onda de sonido se propaga a velocidad de sonido, pongámosle, no es que se propaga a 340 metros por segundo si estoy en reposo, y si yo me estoy moviendo a 10 kilómetros por hora, la onda se propaga a 340 más 10. No funciona así. No es 350. La onda se sigue propagando a 340 metros por segundo. ¿Sí? Una velocidad de onda, una onda, su velocidad de propagación, queda completamente liberada de las condiciones del emisor. Y su velocidad está determinada por las características del medio. Simplemente por las del medio. Así que esta velocidad del sonido dependerá de la temperatura que había en ese momento, de la presión, si estoy a nivel del mar o no, etc. Pero a grandes rasgos, esta velocidad del sonido, cuando estoy diciendo esto, me estoy refiriendo a 340 metros por segundo. Como siempre, si me quieren interrumpir para hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer. En esta primera hipótesis, para este problema, vamos a suponer que el receptor tiene una velocidad del receptor igual a 0, o sea que está en reposo. Para este problema del efecto Doppler, para esta primera deducción de este caso particular del efecto Doppler, ya vimos que contando con los dedos habíamos contado hasta 7 posibilidades distintas. Estamos en uno de esos casos. Velocidad del receptor igual a 0. Bien, sigamos. Vamos a suponer también que la velocidad del emisor es hacia la derecha. Y es importante aclarar que esta velocidad del emisor va a ser menor que la velocidad de propagación de la onda en el medio, lo cual cubre muchos ejemplos prácticos, aunque no todos, porque hay objetos que se mueven a una velocidad mayor que la velocidad de propagación de la onda en el medio. O sea, hay objetos que van a más de 1200 km por hora. Si pasas esto a km por hora te da 1200. Por ejemplo, una bala. Hay proyectiles, no todos, pero sobre todo, por ejemplo, los fusiles de largo alcance, los que usan los francotiradores, esos van a entre 2 y 3 veces la velocidad del sonido. Una bala de una pistola semiautomática, calibre 9 milímetros, va a la velocidad del sonido. Uno puede elegir, ¿no? Si el gramaje se le dice a eso, ¿no? Porque viene en granos la munición. Vos podés elegir subsónica o supersónica. Eso lo decidís en la armería, ¿no? En función del tiro que querés hacer. En general, si querés hacer un tiro subsónico, el gramaje tiene que ser mayor, la bala más pesada, por un motivo obvio.
Y si querés hacer un tiro supersónico, tiene que ser la bala más liviana. Bueno, en general, todos los disparos de escopeta que son perdigones, esos son subsónicos porque la velocidad es bastante baja. Bueno, los aviones, ¿no? Hay aviones, no la aviación comercial, no hoy por hoy, porque se discontinuó el Concorde, pero la aviación comercial supo ir en su momento a más de la velocidad del sonido. El Concorde iba creo que a 2,2 o 2,3 la velocidad del sonido. Hablando de eso, a la velocidad del sonido se le llama Mach 1. Entonces, Mach 1 son 340 metros por segundo. Mach 2, 340 por 2. Y así sigue. El Concorde iba a unos 2.400, 2.600 kilómetros por hora. Y hoy para aviones quedó supeditado únicamente a la aviación de guerra, únicamente, para la velocidad supersónica. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que no vamos a cubrir todos los casos posibles, sino muchos casos que son aquellos en los cuales la velocidad del emisor está por debajo de la velocidad de propagación de la onda en el medio. Por ejemplo, la velocidad del emisor podría ser 10 metros por segundo y esto seguir siendo 340. Bien. Por supuesto, uno no emite una sola onda, un solo pico de onda de presión, sino que emite una onda. Una onda no es un pico únicamente, sino que es un pico, después viene un valle, después viene otro pico, después viene un valle, después viene otro pico, y hay una periodicidad entre ellas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la segunda onda que emitió, que es esta. Esta onda es igual a esta en lo que respecta a que yo lo que estoy dibujando acá sería esto, ¿no? O sea, este pico sería esto que está acá y este pico sería esto que está acá, una onda. Por supuesto, entre estas dos ondas hay de intervalo temporal un periodo, o sea, 1 sobre la frecuencia con la que yo estoy emitiendo. Por ejemplo, esta persona que está acá está emitiendo un tono de 440 Hz, el La central del piano. Bueno, entonces el tiempo es 1 sobre 440, ¿no? Da una determinada cantidad de milisegundos. Ese es el tiempo que hay de separación entre que pasa una onda y viene la siguiente. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Vale. Ahora bien, esto sería bastante simple si el emisor no se moviera. Si el emisor no se mueve y el receptor tampoco, entonces directamente acá tengo de distancia entre las dos ondas una longitud de onda. Repito, si el receptor no se mueve, que era la hipótesis de partida, pero el emisor tampoco, entonces, ¿qué era la longitud de onda? La longitud de onda era la distancia que recorría la onda en un periodo. Y si estoy diciendo que de acá hay un periodo, entonces esta distancia es una longitud de onda, ¿no? Es casi una verdad de perogrullo. Pero no es esa la situación. ¿Por qué? Porque en cuanto se emitió el primer frente de onda, esta persona que está acá hizo parte del trabajo moviéndose hacia la derecha. De tal modo que cuando emite la segunda, parte de ese recorrido ya fue hecho. Entonces, esta longitud que está acá no es exactamente, esta hubiera sido la onda si yo no me muevo, y esta es moviéndome. Entonces, esto es el lambda 0 si yo no me muevo. Pero si yo me muevo
me voy moviendo hacia la derecha y después lanzo el segundo frente, es evidente que parte del recorrido ya lo hice yo. Y entonces, ¿cuánto he ganado? ¿O cuánto he perdido en longitud de onda? Bueno, este pedacito de acá. Y por cinemática, este pedacito de acá es fácil de calcular. ¿Cuánto va a ser? Espacio y velocidad por tiempo. Entonces simplemente va a ser lambda 0, que es todo esto, menos este pedacito de acá. Y este pedacito de acá es espacio, cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, es velocidad por tiempo. Entonces va a ser, este pedacito de acá va a ser velocidad del emisor por tiempo. ¿Qué tiempo? Este tiempo. V por T. Entonces este pedacito de acá es lambda 0 menos ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Vale. Bien. Conclusión. Esta persona que está acá, cuando ve llegar a los dos frentes de onda, siente algo distinto que lo que está sintiendo el emisor. Porque para el emisor, la longitud de onda es lambda 0. Pero para el receptor, la longitud de onda, o sea, él simplemente está ahí quietito, y el receptor dice, bueno, pero yo la distancia que mido entre frente de onda no es lambda 0. Es lambda 0 menos V por T. Es una longitud de onda menor. Bueno, vamos a poner esta ecuación por acá. Entonces vamos a decir que esto es lambda igual a lambda 0. Simplemente estoy copiando esto de acá, lo estoy copiando acá abajo. Menos velocidad del emisor por el tiempo. Pero el tiempo aquí es igual a 1 sobre la frecuencia. Bien, entonces ahora me detengo un poquito y digo lambda igual a lambda 0 menos B por T. Está bien, pero a su vez B, que es la misma para los dos, la velocidad del sonido, es igual, siempre, en cualquier onda, es lambda por F. Entonces, esta persona ya sabe que la velocidad del sonido y la velocidad del sonido es la misma en los dos casos. Pero si esto es lo mismo en los dos casos, si esta velocidad S y esta velocidad S son iguales, pero las lambdas no son iguales, porque esta persona siente esto y esta persona siente esto, una longitud de onda menor, entonces las frecuencias no van a poder ser iguales. Porque esto tiene que ser igual para los dos, pero si el lambda baja, la frecuencia que tiene que hacer, subir. No le queda otra que subir. Por eso es que siente una frecuencia más alta. Desde un punto de vista matemático, es para satisfacer que los dos sientan, experimenten la misma velocidad de propagación de la onda por ese medio. Como no queda otra que la longitud de onda baja, entonces a la frecuencia no le queda otra que subir. ¿Sí? Lo cual se ve acá claramente, ¿no? La frecuencia sube porque la periodicidad baja, ¿no? Porque esta llega antes. Esta onda llega antes, o sea, desde el punto de vista físico, de hacer física con los dedos así rápido. ¿Por qué siente esta persona que la frecuencia baja? Bueno, porque la periodicidad bajó. Porque ya no tuve que esperar todo este tiempo. Porque vos como emisor, parte de ese trabajo me lo hiciste acercándote antes de tirarme el segundo frente de onda. Entonces, claro, me llegó antes.
hay una periodicidad menor, entonces la frecuencia sube. Bien, entonces, en definitiva, ¿cómo va a quedar esta ecuación final del efecto Doppler? Bueno, va a quedar así. Va a quedar, permítanme borrar por acá. Voy a sacar esto de acá abajo. A ver, tengo problemas para mover esto. Ahí está. Bueno, lambda igual a lambda 0 menos b por f. Entonces va a ser lambda. En vez de lambda, ¿qué puedo hacer? Lambda, ¿quién era? La longitud de onda de la onda original emitida. Entonces puedo poner, en vez de lambda, voy a poner bs sobre f. ¿Se dan cuenta? Lo saco de acá. En vez de poner lambda, pongo bs sobre f. Y esto que me da lambda. Pero tengo que tener cuidado con este bs sobre f igual a lambda, porque ya sabemos que lambda y f están asociados a emisor o a receptor. Bs da lo mismo, porque para los dos es lo mismo, pero lambda y f no. Entonces, si yo voy a poner esta longitud de onda, lambda, entonces este lambda de acá, voy a seguir por acá, va a ser igual. Lambda 0. Lambda 0, ¿quién es? Bueno, va a ser simplemente bs sobre f. Menos la velocidad del emisor sobre la frecuencia. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando estén resolviendo uno de estos problemas de efecto Doppler, siempre acuérdense de me estoy acercando como entre emisor y fuente, porque los dos se pueden llegar a mover. Entonces la respuesta puede llegar a ser sí o no. Por ejemplo, si esto se mueve a 10 km por hora hacia la derecha y esto a 20 km por hora hacia la derecha también, entonces en definitiva hay un acercamiento. Y si hay un acercamiento, la frecuencia tiene que crecer. Espérenme un minuto que tengo que recibir a alguien. Vamos a hacer un recreo de unos 10 minutos y ahora seguimos con la última parte de esta deducción. ¿Sí? Son Dale, profe. 15, 50, son las 10, Las 10 casi las 10, 57 son acá, profe. 10:57, casi las 11. Bueno, 11:10. ¿Ok? Dale, profe. Ahora seguimos. Dale, profe. Vale. ¿En qué estábamos? A ver. Chat. Me tengo que retirar. Estefanía. Bueno. Compartir pantalla. Y surf. A ver. ¿Y esto qué es? Vámonos. A ver. No me tengo que empezar de nuevo. Se borró la pizarra. Bueno, sí, se borró. Sí, vale. Están ahí, ¿verdad? Sí, profe. Habíamos Sí, llegado a profe. una ecuación que era así. Lamentablemente no sé qué pasó. Recibí en el chat de la facultad que hay problemas con el sistema. Igual es eso. Para hacerlo rápido donde habíamos quedado que había una onda así y otra onda por acá.
y que cuando esto se mueve, entonces en realidad esta está por acá, ¿no? Entonces esta, en realidad, así. No. Así. Entonces en realidad la longitud de onda lambda que tenemos acá es igual a la lambda original, que era todo esto, estábamos ahí, a la lambda original, que era todo esto, menos espacio, velocidad por tiempo. Entonces es velocidad, este era el emisor, que se mueve con velocidad de emisor, y este es el receptor que está aquí, quieto. Velocidad de emisor es por tiempo dividido la frecuencia. Porque en vez de poner por t, pongo por 1 sobre f. Un segundito. Perdona. Ahí está. Bien. Entonces estábamos justo ahí. Entonces la ecuación la habíamos escrito por acá. Es lambda igual a lambda 0 menos la velocidad del emisor sobre la frecuencia. Bueno, ahí habíamos llegado hasta ahí. Entonces va a ser que esta longitud de onda inicial, lambda 0, la puedo expresar como, voy a ponerlo justo acá abajo, como la velocidad del sonido sobre la frecuencia. ¿De dónde venía esto? Bueno, viene de v, velocidad del sonido, igual a lambda por f. Entonces, lambda va a ser b sobre f. Entonces, si es bs sobre f, ¿quién es? Es lambda 0, que es la longitud de onda de la fuente del emisor. Menos lo que ya tenía arriba, que es la velocidad del emisor sobre la frecuencia. Y esto a su vez va a ser igual, dice esta ecuación, a lambda. ¿Pero quién es lambda? Lambda es lo que está sintiendo como longitud de onda el receptor, que él también tiene todo el derecho del mundo a aplicar esta ecuación que está acá. Y si la aplicara, a él le quedaría esa ecuación como también la velocidad del sonido, porque esto siempre es la velocidad del sonido, pero como su longitud de onda habíamos quedado en que había disminuido, la frecuencia ya no la puedo poner a la frecuencia igual, la f igual que tiene el emisor, porque ya sé que es una frecuencia más alta. Él va a sentir una frecuencia más alta, entonces le voy a poner a esta como nombre frecuencia del receptor, la frecuencia que está sintiendo el receptor. Bueno, una vez que tengo esta ecuación es relativamente fácil despejarla y les va a quedar directamente, puedo despejar de acá, si quieren lo hacemos, sería, esto me quedaría, a ver, bs, sigo por acá, bs sobre fr igual a 1 sobre f. ¿Quién es f? La frecuencia natural de esto sin que nada se mueva. Factor común de bs menos b. Por lo tanto, la frecuencia nueva que voy a sentir como receptor debido a que el emisor se me está acercando con velocidad v, la puedo despejar de acá, y esa frecuencia va a ser, que es el resultado de esto, fr va a ser igual a f por, esto pasa para allá, esto pasa para allá, por bs dividido bs menos b. Este es el resultado del efecto Doppler para este ejemplo. Como les dije, hay otros ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Me dice que, vamos a ver si está bien. Si la velocidad del emisor no se mueve,
Si el emisor está quieto respecto del receptor, significa que B es 0. Si B es 0, BS sobre BS me da 1 y me dice que emisor que emite con frecuencia F y el receptor que escucha con frecuencia FR son iguales, lo cual es lógico, ¿no? Y por otro lado, me dice que si el emisor efectivamente se está moviendo, entonces BS menos BE va a ser menor que BS. Por ejemplo, si esto es 340, esto va a ser, por ejemplo, 320, 310. Y en definitiva va a aparecer acá un factor que va a ser mayor que 1 y que va a hacer que la frecuencia del receptor sea mayor que la frecuencia que está emitiendo el receptor, el emisor, perdón, que es F. ¿Sí? Y también sirve si esto se aleja, ¿no? Fíjense que si esto le ponemos el signo adecuado, podemos hacer el análisis, pero sería bastante simple. O sea, la onda, en vez de acortar camino, si el emisor arranca para el otro lado con velocidad negativa, entonces es evidente que la longitud de onda aumenta, que sería el caso cuando esto pasó para allá, ¿no? Si la longitud de onda aumenta, la única posibilidad que hay es que la frecuencia baje. Entonces, por eso, cuando esto se acerca, la frecuencia sube, y cuando se aleja, la frecuencia baja. Esos dos casos lo describe esta misma ecuación. Basta con poner el signo adecuado para la velocidad. Entonces, como resumen, recuerden siempre que cuando fuente y emisor se acercan, la frecuencia sube. Y cuando fuente y emisor se alejan, la frecuencia baja. Es la frecuencia lo que baja. Recuerden que a la longitud de onda le pasa justamente lo opuesto. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, ¿No? ¿se entendió? Vale. Por mí no, profe. Bien. Vamos a ver. Déjenme que les muestre. Vamos a dejar de buscar prácticos. Aquí está. Vamos a compartir esto. Compartir pantalla. Esto es lo que acabo de subir al EVA, y si me olvidé lo voy a subir ahora enseguida. Es el trabajo práctico 6 de onda sonora, ¿no? Solamente de sonido hablo. Hay algunos problemas de sonido bastante simples, y algunos problemas, por ejemplo, de efecto Doppler. Acá, por ejemplo, esto les quería mostrar. Este chiste, ven acá una viñeta que se llama, ¿no? Un chiste homográfico, donde vemos a una persona que ve un coche que está en azul, y el mismo coche cuando se aleja está en rojo, ¿no? Esto se dice acá arriba: Only physics students will understand. Solo los estudiantes de física lo van a comprender. Bueno, eso es un chiste de efecto Doppler, justamente. Vamos a ver en lo que acontece en la próxima unidad las ondas electromagnéticas, porque vamos a tratar de hablar de óptica, de sonido. Un segundito. Hijo. Entonces vamos a ver que las ondas electromagnéticas que se propagan con velocidad c, que es 3 por 10 a la 8 en metros por segundo, tienen un espectro electromagnético, ¿no? Y en ese espectro electromagnético, bueno, está no solamente las ondas visibles como el azul y el rojo, sino que hay muchas más, mucho más componentes de radiación. El azul, en particular, el azul son longitudes de onda que están, como sabemos, las longitudes de onda del espectro visible van de los 400 nanómetros
a los 700 nanómetros. Vamos a poner la pizarra de nuevo. Dejar de compartir pantalla, pizarra. Así. El espectro electromagnético. El espectro electromagnético, bueno, son todas las ondas electromagnéticas que se propagan con velocidad c igual a 3 por 10 en el vacío, ¿no? A la 8 en metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío. Hay una parte del espectro electromagnético que es lo que nosotros vemos, que es lo que llamamos la radiación visible, que está en longitudes de onda entre 400 nanómetros, el nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, y 700 nanómetros. Los rangos de estos son el rojo y el violeta. Este es el violeta y este es el rojo. Todo lo que esté por encima se llama infrarrojo, todo lo que esté por debajo se llama ultravioleta. Y esta sería la zona visible. Entonces, ¿quién tiene más frecuencia? ¿El rojo o el violeta? El violeta, profe. La longitud de onda menor tiene mayor frecuencia, efectivamente. Esta frecuencia es mayor que esta frecuencia que está acá, que es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se cumple que velocidad es igual a lambda por f. En este caso velocidad sería igual a c. C igual a lambda por f. La longitud de onda más pequeña tiene la frecuencia más alta. Pichuco, pichuco. La longitud de onda más pequeña tiene la frecuencia más alta. ¿Lo dije bien? Sí. Y viceversa. Entonces, si el rojo tiene la frecuencia más baja y el violeta tiene la frecuencia más alta, en el chiste de recién de un coche que viene azul, el azul es esta zona de acá, yo le digo violeta por un término técnico, porque se le dice así, pero los azules están de la zona del violeta, ¿no? Viene azul el coche y yo estoy acá paradito y va así, y después cuando lo veo pasar ya no es azul sino que es rojo. Bueno, ¿por qué? Bueno, justamente por el efecto Doppler. ¿Por qué? Porque cuando se acerca, la frecuencia que yo noto es la frecuencia más alta, azul. Y cuando se aleja, la frecuencia baja, rojo. ¿Sí? Bien, o sea, lo que quiero decir con esto es que lo que sucede con ondas mecánicas también sucede con ondas que no precisan un soporte, un soporte físico, como las ondas electromagnéticas. Con eso también pasa. ¿Qué más? Bueno, creo que con esto ya está el efecto Doppler. Dejar de. Otra cosa que quería que quedara claro en esta especie de detalle, de resumen que estamos haciendo, para terminar con ondas mecánicas, es el tema de la resonancia. Estuve buscando por una pregunta que me hicieron en la clase pasada y encontré, a ver si lo puedo mostrar ahora. Compartir pantalla. Primero tengo que esto de acá está, esto es compartir pantalla. Están viendo esto que aparece en la copa de cristal acá, ¿no?
Sí, profe. Sí, este es un experimento que estaría bueno hacer. Yo todavía no lo pude hacer, voy a intentar hacerlo. Si algunos, yo lo colgué a este video recién en la carpeta que tenemos en el Evo. Les pido que tengan mucho cuidado si a alguno se le ocurre hacerlo, porque como implica la rotura de una copa, hay que tener protegida la vista, sí o sí, con gafas adecuadas, ¿no? Con gafas de protección, que son gafas de plástico y que no se astillan. Hay que llevar protección visual sí o sí. Entonces, en este experimento lo que hacen Hola, amigo. es encontrar la frecuencia de resonancia de una copa. La frecuencia de resonancia son los modos que está soportando esta copa, ¿no? Que está determinado en definitiva por las características constructivas que tiene, por las dimensiones también que tiene. Entonces, una vez que uno encuentra la frecuencia de resonancia, entonces la resonancia ¿en qué consiste? Bueno, justamente en darles pequeños, o sea, una forma de romper esta copa es directamente dando una patada y ya está, eso está clarísimo. Pero otra forma de hacer eso es dándole con la periodicidad adecuada, con la frecuencia adecuada, pequeños golpes donde el golpe enésimo no destruye lo que hizo el golpe n-1, sino que se va sumando. Entonces se suma lo que hizo un golpe con lo que hizo el segundo, con lo que hizo el tercero, con lo que hizo el cuarto, y así se va retroalimentando esto hasta que la amplitud de oscilación es tan alta que efectivamente rompe la copa. Entonces, Hoy vamos a ver cómo podemos romper en una este copa de video, vino con sonido. lo que hacen Pero primero para es ello vamos a necesitar descargan potentes o generadores de tono. aquí Lo que está, haremos es instalar esto la es. aplicación Play. Esto de Spectrum Analyzer es una aplicación que se puede en Android, está en Apple supongo que también. O dicho de otra forma, la frecuencia en la cual Un analizador de espectro lo único que hace es decirte, dentro del sonido que le está llegando al micrófono, cuáles son las componentes de frecuencia que tiene ese sonido, ¿no? Entonces la idea es tratar de encontrar, ahí está, vamos a colocar el móvil cerca de la copa de vino. Luego vamos a mojar nuestro dedo índice y lo vamos a deslizar por el... ven que acá aparece un numerito, lo alcanzan a ver, ven que dice 441, Sí, profe. 441 Hz. Bueno, esa sería la frecuencia de resonancia. Hay que tratar de encontrar con la mayor precisión posible. Esto transfiere energía cinética al vaso, parte de la... Esto es equivalente a cuando uno lo quiere hacer esto con la voz, que es más difícil hacerlo con la voz y no cualquiera lo puede hacer, de pegarle así con el dedo índice, clink, clink, como un pellizco a la copa, y escuchás en la copa cómo resuena. Bueno, también sería equivalente. Lo que pasa es que esto es de un modo preciso encontrarle la frecuencia de resonancia y lo otro es de un modo más intuitivo. la cual se va a transmitir en ondas sonoras. El móvil detectará estas ondas y la aplicación nos mostrará la frecuencia predominante. Posteriormente vamos a descargar una aplicación llamada generador de tonos. La idea consiste en hacer el proceso al Un generador de tonos lo que hace es, bueno, ya vimos un generador de tonos cuando explicamos sonido, no lo vimos como, como aplicación a descargar, sino que lo vimos directamente en una página web. Directamente vos le pones la frecuencia y se pone a hacer el tono que vos le dijiste. Entonces, bajás uno en particular. Que el vaso se rompa, primero debemos conocer la frecuencia exacta con un error de décima del hercio. Para hallar esta frecuencia, introducimos el primer valor que nos daba el analizador de frecuencias en el primer campo. Marcamos un minuto como periodo de transición y finalmente introducimos el segundo valor en el segundo campo. Luego conectaremos el móvil al amplificador, ponemos las pajitas en la copa y apretamos. Entonces, fíjense cómo es la secuencia. Primero encuentro la frecuencia central, por así decirlo, más o menos, 441 Hz. Como después precisás mucha más precisión, entonces haces un segundo experimento ya mucho más preciso, que a esto se le llama en música glissando, ¿no? Que significa deslizarse de una nota a la siguiente cubriendo todas las frecuencias posibles. Entonces va desde 440 hasta 441, 442 Hz, cubriendo todos los números reales que hay de acá hasta acá, ¿no? O sea, va uno por uno.
bueno, 1 por 1 sería una secuencia infinita, pero quiero decir que en un minuto tenés de tiempo para empezar en 440 Hz y terminar en Vamos al 441. botón ir. Ahora vamos a observar muy atentamente Un a qué Hz es frecuencias tan las máquinas se pequeñito, mueven con mayor velocidad. Si vais a repetir este experimento en casa, os aconsejo que grabéis esta parte del experimento con una esos son cámara unos sorbetes, para ¿no? que luego Entonces ahí podáis estimar la frecuencia buscada más 440,5 fácilmente en le la ha pantalla quedado del ordenador. 55, Podemos concluir que para esta copa la frecuencia de resonancia son exactamente 440,55 Hz. ahí Ahora está. marcamos este valor tanto en el primer campo como en el segundo. Esto hará que el altavoz imita esta frecuencia constantemente. El vaso Y está ahora ya justo te dejas de glissando, sino que ahora directamente que ya encontraste con este método un poco mecánico cuál es exactamente la frecuencia de resonancia, directamente le pones la frecuencia que encontraste. de romperse, pero al altavoz le falta un pelín de potencia para conseguirlo. Por esto le Fíjense que encuentro a tiene que poner colocar una el bocina botón y el directamente. resultado se hará evidente enseguida. Si en casa tenéis un altavoz un poco más potente que el mío, no hará falta que focalicéis el sonido de esta manera. Nada más, espero que el experimento os haya gustado. Hay unos otros videos que ustedes los pueden ver en YouTube buscándolos, que ven en cámara lenta cómo se deforma la copa y cómo se ha generado esta onda de acá de resonancia, ¿no? Esta onda estacionaria. Y se ve cómo las paredes de la copa empiezan a moverse para un lado y para el otro y se mueven bastante. Lo que pasa es que de un punto de vista visual, no, con esta cámara como lo están enfocando acá, no se alcanza a ver. Hay que verlo en cámara lenta. Os invito a que si todavía no os hayáis suscrito a mi canal, lo hagáis. Ahí lo tienen. ¿Qué más? Entonces esto que estábamos viendo acá, no es nada más ni nada menos que esto que ya vimos en su momento. Dejar de acá, que era cuando yo les decía compartir pantalla. Aquí. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Estoy compartiendo la pantalla con ustedes? Sí, profe. Sí. Bueno, esta era una onda oscilante. Bueno, habíamos encontrado, vamos a poner esto en slow motion. Vamos a restar. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meterle a esto una onda. Este sería el análogo mecánico de lo que vimos recién, de la copa mecánica, de la copa rota por una onda mecánica. En el sentido de que hay una oscilación que no es que es una sola oscilación y después la onda va y viene reflejándose, sino que es una oscilación, luego otra, luego otra, luego otra, que sería el equivalente a ponerle un parlante y esperar hasta que se rompa, ¿no? El equivalente del parlante sería el vástago con este movimiento hacia arriba y hacia abajo, que va metiendo ondas a cada rato. ¿Cómo determina uno si está metiendo acá una onda adecuada para que se genere acá una onda estacionaria o no? Y midiéndola la longitud de onda, es así de simple. Esto tiene 7,5 centímetros. Y esta onda que le estoy metiendo acá tiene 4. 4 con respecto a 7,5 no hay forma de que funcione, ¿no? Entonces voy a tener que meterle una frecuencia un poquito diferente. Vamos a probar con 0,7. Vamos a restart. Vamos a ver si ahora me sale mejor. 4, no, más todavía. Ah, no, si estoy tocando la amplitud. No tiene nada que ver. La frecuencia que vamos a tocar. Vamos a restart. Establecer. 28. A ver. Esto tiene 5.
O sea, de acá hasta acá, 2,5, 2,5, 5, más 2,5, 7,5. 7,5 sí, 7,5 sí se va a generar una onda estacionaria. Una onda, fíjense cómo empieza cada vez a aumentar cada vez más y más de amplitud. Y fíjense que la oscilación que está haciendo es siempre la misma, no es que de repente hace una oscilación muy grande. Pero son ondas que se van sumando siempre en interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque metí una frecuencia en el sistema que resuena con las características que tiene este sistema, que están dadas por la velocidad de propagación de la onda en este medio y por el tamaño que tiene este medio, que es la longitud que hay de extremo a extremo. Fíjense que esto de que la oscilación aumente tanto hasta que llega un momento que la cuerda se rompe, que sería el equivalente a que se rompe la pared de cristal, se da porque he tenido la precaución de meter justo un tono de resonancia, si no, no hubiera pasado. Fíjense cuando yo hago restart y meto otra frecuencia un poco distinta, me voy de 1,28 a 1,40 por ejemplo. ¿Qué hay de diferente entre este experimento y el de recién? ¿Por qué el de recién generaba esas ondas que se iban aumentando sin límite y este no? Y la diferencia está en eso, justamente. En que en este caso, esta onda no tiene nada que ver con las características del sistema. Entonces, a veces puede ser que aumente un poquito, que tenga interferencia constructiva, pero va a tener tanta interferencia constructiva como destructiva. En cambio, en el otro caso, siempre tuve la precaución de meter una onda adecuada a las características del sistema. Esto es equivalente a empujar a alguien en una hamaca, ¿no? Cuando una persona se quiere hamacar, vos no lo empujás sin ton ni son, sino que le vas dando pequeños golpecitos que hacen que cada vez la amplitud de oscilación sea mayor. Y esos golpecitos que le estás dando tienen que ver con una posición concreta, que es cuando la persona llegó hasta vos. Vos no vas corriendo atrás de él y dándole empujones sin ton ni son en cualquier dirección, sino que son pequeños empujones adecuadamente dados con una oscilación adecuada para que se genere este fenómeno de resonancia. Fíjense que no cambió casi nada la frecuencia, pasamos de 1,28 a 1,4 y sin embargo el efecto es notablemente distinto. Si yo vuelvo al, creo que era 1,28 que había puesto. Si yo ahora llego a poner de nuevo la frecuencia que realmente toca, entonces ahora sí vuelvo a tener este fenómeno de resonancia. Bueno, esto sería el equivalente al ejemplo que vimos recién de la copa. Es esto lo que se está haciendo con la copa. Lo que está haciendo el parlante es meter estas ondas que no hace falta, no es una bala de sonido. Es una onda de sonido con una presión modesta, porque las presiones relacionadas con el sonido son presiones bajas. Ya la calcularon en alguno de los problemas. Pero eso de meter una onda de presión, meter la otra justo en el lugar adecuado, con la frecuencia adecuada, tac, 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 genera este efecto tan dramático que bueno, se conoce como resonancia. Bien, bueno, quería que vieran esto con un poco más de detalle. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno. No, profe.